Revela cómo el Espíritu Santo transforma tu mente en 40 días, un milagro oculto y divino. En el tercer año de Joacim, en medio de un Jerusalén tenso y fervoroso, un fariseo llamado Saulo de Tarso se hacía eco en las sinagogas, un hombre temido y respetado, convencido de que su misión era mantener la pureza de la fe mosaica. Promovía la erradicación de la secta que seguía al Nazareno, cuya enseñanza desafiaba las tradiciones de sus ancestros. Con una carta sellada, se dirigía hacia Damasco, con la autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús. La atmósfera era sombría. Los cristianos vivían en la opresión, pero su fe florecía como una rosa en medio de espinas. Mientras avanzaba por el desierto, una luz resplandeciente lo envolvió, deslumbrando sus ojos y haciendo que cayera al suelo. Su mundo se detuvo cuando escuchó una voz que resonaba desde los cielos. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La confrontación divina le dejó ciego, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y fue llevado a Damasco como un prisionero, sumido en una confusión que desafiaba su entendimiento. Pasaron 3 días en la oscuridad. Saulo, en ayuno y oración, se debatía entre la tradición que había abrazado y las nuevas ideas que surgían en su mente como un río que poco a poco iba rompiendo la roca sólida de su fe. Las imágenes de aquellos a quienes había perseguido empezaron a desgarrar su corazón. ¿Qué era lo que les daba tal fervor? ¿Qué poder sustentaba su fe? El ruido y el eco de su antigua vida retumbaban en su interior, y su lucha se intensificaba. En esos días, Ananías, un discípulo de Jesús, recibió una orden del cielo. Aunque temeroso, obedeció, y se presentó ante Saulo. Al poner sus manos sobre él, pronunció palabras llenas de fe. «Saulo, hermano, el Señor me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, el cielo pareció abrirse. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y claramente vio no solo la luz que lo rodeaba, sino también la verdad que lo había eludido. La revelación de Cristo transformó su ser, llenando su corazón de un nuevo propósito. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Saulo fue bautizado, y su vida se tornó en un símbolo de transformación, engendrado por el poder del Espíritu Santo, quien en 40 días reconstruiría su mente y su alma. Pero la historia no termina aquí. El verdadero desafío apenas empezaba. Ahora debía enfrentar su pasado, y la pregunta inquietante resonaba en su ser. ¿Cómo podría presentar su nuevo yo ante aquellos que una vez temieron su nombre? La tensión y el misterio se entrelazaban a medida que el apóstol Pablo comenzaba su travesía, dejando a todos indagando sobre el plan divino que se desplegaba en el horizonte. Durante días, Saulo permaneció en Damasco, sumido en la revelación de su nuevo destino. La transformación en su corazón comenzaba a florecer, pero el eco de su pasado lo seguía como una sombra. Se encontraba entre aquellos a quienes había perseguido. Los seguidores del Nazareno eran su nueva comunidad, pero a menudo se sentía como un extraño. La duda lo visitaba a menudo. ¿Podrían ellos realmente confiar en él, el mismo que había causado tanto dolor?
En la sinagoga, las voces se unían en oración y alabanza a Dios. Saulo comenzó a compartir su historia, su encuentro con la luz celestial, el llamado a un nuevo propósito. Pero las miradas de algunos eran de escepticismo. ¿No es este el que asolaba a los que invocaban este nombre en Jerusalén?, murmuraban con recelo. Hechos 9:21. Por cada paso que daba hacia la aceptación, un peso del pasado lo detenía, amenazando con hundirlo en la culpa. Sin embargo, el Espíritu Santo lo llenaba, empoderándolo para ser valiente. Durante aquellas semanas, su vida de oración se volvió más ferviente. Se retiraba a solas en momentos de desesperación, clamando al Señor por dirección y por la paz que solo Él podía ofrecerle. Y así, en el silencio y la soledad de la búsqueda, el Espíritu hablaba a su corazón, recordándole que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. Una noche, mientras oraba, sintió una fuerte certeza. Debía salir de la seguridad de Damasco y marchar hacia Jerusalén, a su pasado. El pensamiento lo llenó de temor, pues sabía que muchos lo esperaban con rencor. Pero la voz de Dios resonaba en su ser. Ve, porque este pueblo necesita conocer el poder de la transformación que yo ofrezco. La decisión estaba tomada. Finalmente, llegó a la puerta de la ciudad capital con el corazón palpitante. Las murallas, que antes simbolizaban su autoridad, ahora parecían imponentes. Apenas entró, buscó a los apóstoles, quienes estaban temerosos de su presencia. Pero fue Barnabás, uno de sus discípulos, quien se atrevió a interceder. Él tuvo un encuentro con el Señor, les dijo, y recordó la obra que Dios había realizado en el corazón de Saulo. Sus palabras resonaron en las mentes dudosas. Saulo, lleno del Espíritu, empezó a predicar valerosamente en el nombre del Señor, y su vida se convirtió en un testimonio viviente de la gracia. Y hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Hechos 9:29. La resistencia era fuerte, y aquellos que alguna vez fueron sus cómplices en la persecución, ahora eran sus enemigos. La tensión se acumulaba, y Saulo sabía que la amenaza contra su vida era real. Pero su fe se mantenía firme, y el poder del Espíritu Santo lo guiaba, llevándolo a acoger cada nuevo desafío como una oportunidad para glorificar a Dios. En aquellas horas oscuras, una revelación aún más profunda comenzó a tejerse en su alma. Lo que Dios estaba comenzando a hacer en Saulo no solo era por él, sino que sus experiencias se entrelazaban con un propósito divino más grande, un plan que iría más allá de lo que podía imaginar. Las naciones, las tierras lejanas, miles de corazones que aún no conocían la obra redentora de Cristo estaban en el horizonte. Así la historia de Saulo se enraizaba en la promesa de que toda potestad le sería dada, un día, por el Creador del universo. Este nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba, y un profundo misterio permanecía. ¿Cuál sería el verdadero alcance de su misión? ¿Y cómo Dios utilizaría al hombre que había sido un enemigo del Evangelio para transformar el mundo entero? La revelación se acerca, y la respiración divina palpita en la espera. Mientras Saulo continuaba su intensa predicación en Jerusalén, una oscura sombra se cernía sobre su vida. Los helenistas, al ver sus triunfos en la fe, se llenaron de un profundo rencor que ardía, un fuego que alimentaba la ira de aquellos que habían sido sus amigos y cómplices en tiempos pasados. En su desesperación, comenzaron a urdir planes siniestros, deseando extinguir la llama que Dios había encendido en él. Un día, mientras Saulo estaba en la sinagoga, sus palabras resonaron con una autoridad que hizo temblar los corazones de muchos. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha levantado, y nosotros somos testigos de estos hechos.
Hechos 2:32. No era solo un mensaje, era una proclamación en la que el cielo y la tierra se entrelazaban a través de su boca. Sin embargo, a medida que sus palabras de verdad penetraban en las mentes, la cólera de los helenistas se convirtió en violencia. Las murmullas se tornaron en gritos y luego en un clamor colectivo que buscaba silenciar al nuevo apóstol. «Como siervo de Dios, te llamamos a retractarte», le dijeron algunos, y otros clamaron a gritos por su condena. La tensión era palpable, y Saulo enfrentó a sus adversarios con la valentía que solo puede proporcionar el Espíritu Santo. En esos momentos de enfrentamiento, algo extraordinario sucedió. Mientras defendía su fe, el rostro de Saulo comenzó a resplandecer como el de un ángel. Los que lo rodeaban sintieron una sacudida en su interior, un asombro que se mezclaba con el miedo. «¿Por qué combatir contra el que ha venido a liberar y sanar?», exclamó Saulo, revelando el poder redentor de su Salvador. Sin embargo, sabiendo que sus días estaban contados allí, los discípulos cercanos a Saulo decidieron ayudarle. Por la noche, lo llevaron fuera de la ciudad, y con el rocío de la mañana como nuestro testigo, lo dejaron escapar a través de una cesta. Así, su vida fue conservada, pero el sufrimiento no terminó. Huía de Jerusalén, el refugio que le había brindado la comunidad. No obstante, el plan de Dios comenzaba a tomar forma. Saulo llegó a Cesarea y poco después se embarcó hacia Tarso, su patria. En este exilio forzado, Dios no le dejó solo. En la sombra del sufrimiento, siguió orando y buscando la dirección divina. En medio de su aislamiento, su corazón se llenaba de visiones. El Señor le mostró cómo estaría unido a todos los pueblos, predicando al gentil y al judío, hasta los confines de la tierra. Mientras tanto, en Jerusalén, los apóstoles lograron establecer el Evangelio en la región, y los vientos del Espíritu soplaban fuerte. Pedro y Juan, entre otros, visitaban a las iglesias, dejando a su paso un rastro de transformación. Pero su mente aún aclamaba al antiguo Saulo. En estos años de distanciamiento, el propósito de Dios no cesaba. Era un tiempo de preparación. El Espíritu Santo moldeaba su mente y su corazón a través de la prueba y el dolor. La revelación del misterio de su llamado comenzó a crecer en Saulo. ¿Qué destino aguarda al que ha sido marcado por la gracia? Una firme verdad se establecía en su interior. No solo sería un perseguidor convertido, sino el apóstol entre los gentiles, llevando el mensaje de salvación a aquellos que nunca habían oído. Y así, la espera se tornaba en anticipación. ¿Qué nuevas visiones tendría Dios para Saulo? ¿Cómo conduciría el Espíritu Santo a este hombre que había sido un ferviente enemigo hacia un futuro de gloria? Los cielos se preparaban para un ungido, y el mundo comenzaba a girar en torno a un divino plan que aún estaba por revelarse en toda su magnitud. En las soledades de Tarso, con el rugido del viento que atravesaba los campos de olivos, Saulo se sumergía en lo profundo de su alma y oraba. Sus pensamientos giraban en torno al propósito de Dios que comenzaba a florecer en su corazón. La vida que había conocido, llena de gloria humana y arrogancia, se desvanecía ante el resplandor de la nueva vida en Cristo. A medida que pasaban los días, su espíritu se afilaba y su mente se renovaba, pues sabía que un tiempo de transformación se aproximaba. Durante ese tiempo de exilio, el apóstol no solo se dedicaba a la oración, sino que también se sumergía en la Escritura, buscando el rostro de Dios en las páginas que había aprendido de memoria en su juventud. La palabra de Dios se convertía en su compañera de soledad, cada verso sonando con más claridad, como si una luz divina iluminara cada parábola y profecía. Es necesario que el Cristo padezca y resucite de los muertos al tercer día. Lucas 24:46.
resonaba en su mente. La verdad de la redención empezaba a tomar forma en su entendimiento. Un rompecabezas que, aunque doloroso, ansiosamente deseaba resolver. De repente, una noche, mientras Saulo yacía en su lecho, se sintió como si fuera transportado en visión a un lugar que no podía definir. Una voz suave, pero poderosa, le habló. «Saulo, he preparado algo nuevo para ti. No temas a la tarea que te he encomendado. Serás un portador de mi luz, llevándola a los más remotos rincones de la tierra». Estas palabras resonaron en su interior, y así, la transformación de su mente se iba convirtiendo en un milagro oculto, brotando de una esencia profunda que solo el Espíritu Santo podía proporcionar. En esa atmósfera de búsqueda y revelación, el eco del Evangelio se extendía. La comunidad en Jerusalén crecía a pesar de la persecución. Los discípulos, llenos de fe, actuaban como vasos del poder divino, y en sus corazones había un deseo ferviente de ver a su hermano en la fe, Saulo, nuevamente. Al mismo tiempo, los helenistas continuaban maquinando. Su odio por el apóstol parecía enraizarse más con cada día que pasaba. Pero Dios, en su soberanía, guardaba a Saulo, preparándolo para lo que estaba por venir. Desde los rincones de Tarso hasta los caminos de Jerusalén, se percibía la tensión. Una reunión se celebraba en Jerusalén con un propósito significativo: discernir el rumbo que debía tomar la Iglesia ante el creciente movimiento del Espíritu. Pedro, lleno de unción, compartía por qué era importante alcanzar a los gentiles, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Hechos 3:16. Cada palabra que pronunciaban, sentían su peso en la historia. Saulo, alejado de la gloria pública y sin embargo enjuagado por oraciones, capturaba las glorias del Señor en sus visiones. Sabía que su tiempo de entrar en el campo de batalla espiritual se acercaba, y la urgencia impregnaba su ser. Él no sería solo un testigo de la gracia, sino un heraldador de la misma. Los cielos estaban a punto de conmoverse, como un preludio a los acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. Lo que parecía un simple exilio se convertía en un hito divino. Cuando llegue el momento de mi llamado, y mi voz sea escuchada, meditaba Saulo, todo el mundo conocerá que Dios ha levantado un nuevo mensajero entre las naciones. Así, el misterio se iba revelando en cada oración, cada estudio, cada sueño. El cumplimiento de la profecía de Isaías: es un pueblo que no conocía, a él se aprestará. Isaías 55:5. La llegada de Saulo a su destino estaba cercana, y las concatenaciones del divino propósito de Dios estaban comenzando a entrelazarse de manera espléndida. ¿Qué otros misterios aguardaban al hombre que había sido transformado por la gracia? ¿Cómo se desplegarían los planes divinos en su vida, donde su pasado forjado en persecución parecía estar destinado a un futuro en unidad? La historia de redención apenas comenzaba a tomar forma. Mientras los días se sucedían en la calma de Tarso, Saulo se vio inmerso en una profunda contemplación. La voz que había resonado en su ser lo había dejado con un fuego ardiente en el corazón. ¿Qué designio era aquel que se avecinaba, un llamado tan poderoso? Sabía que cada instante lo acercaba a la batalla espiritual que el Señor había preparado. Una tarde, mientras meditaba en el puente que cruzaba un arroyo cercano, notó que la luz del sol se filtraba con ternura a través de las hojas de los olivos. En ese esplendor, recordó las palabras del Maestro: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Aquella luz era más que un destello físico. Era una manifestación de la gloria de Dios, que comenzaba a esclarecer su camino. Durante el crepúsculo, Saulo decidió hacer un viaje al templo que había frecuentado en su juventud. Mientras caminaba por las antiguas calles de Jerusalén,
Los recuerdos lo invadieron. Los ecos de sus propias condenas resonaban en su mente, punzando su conciencia. La conversión de su alma le traía en ocasiones una melancolía, pues comprendía la profundidad de su pecado, pero también sabía que había recibido perdón, y esta verdad se tornaba un baluarte en su vida. Al llegar al templo, se sintió abrumado por el fervor y la adoración de aquellos que oraban. Era un lugar donde la presencia de Dios se sentía vívidamente, y Saulo se unió a ellos en oración. De repente, una imagen visionaria se formó ante sus ojos. Una multitud de naciones diferentes, cada una levantando sus manos, clamando por el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lo llenó al instante, y entendió que no solo era llamado para predicar a los judíos, sino a cada nación, fomentando la unión en el cuerpo de Cristo. Por otro lado, en el corazón de Jerusalén, los apóstoles se debatían entre las dudas y la ferviente esperanza. La resistencia de ciertos miembros del Sanedrín se hacía fuerte, y había quienes cuestionaban la autenticidad del cambio en Saulo. Pedro y los demás sabían que la inclusión de los gentiles podía llevar a la Iglesia a un nuevo nivel de oposición y conflicto, pero también entendían que era parte del plan divino. Un día, mientras los apóstoles reflexionaban sobre cómo lidiar con las tensiones, una sombra se deslizó entre ellos. Era Ananías, el discípulo de Damasco. La mirada de este hombre irradiaba temor y fe. «Señores», comenzó, «el Señor me ha hablado en visión. Me dijo que busque a Saulo, porque él es un vaso escogido para llevar su nombre ante las naciones». Un silencio profundo llenó la sala mientras contemplaban el significado de las palabras reveladas por el Señor. Fue un momento de revelación profunda. Los corazones de los apóstoles se llenaron tanto de temor como de esperanza. ¿Sería realmente Saulo un instrumento de redención? Las dudas enfrentadas se convertían en fervientes oraciones, mientras el plan divino se tejía en la historia humana. De regreso en Tarso, Saulo estaba consciente de que se acercaba el tiempo de su partida. Las visiones y revelaciones que había recibido lo llevaban a concluir que el tiempo de acción había llegado. En su oración, clamó al Señor por dirección y poder. «Está a las puertas la tarea que me has encomendado», reflexionó. Los ecos del cielo se unían al clamor de su corazón. Dios, en su soberanía, había preparado un camino que unía a los corazones perdidos con la verdad del Evangelio. Mientras Saulo esperaba la señal que le daría el Espíritu para ir hacia las naciones, un inexplicable signo se manifestó en su ser. La certeza de que todo era parte de un pacto divino y un propósito eterno lo llenaba de temor reverente. Así, el relato de Saulo se entrelazaba con la historia de la esperanza que debía alcanzarse entre pueblos diversos. Pronto, todo se esclarecerá, y comprenderé el vasto plan de Dios, se decía a sí mismo. Cuando el tiempo llegara, se convertiría en el emisario que llevaría el mensaje de la salvación a aquellos que nunca habían escuchado. Pero en el fondo aún resonaba una pregunta que desafiaba su corazón. ¿Qué misterios aún estaban ocultos en este grandioso propósito de Dios? La verdad estaba por revelarse, llevándolo a cruzar fronteras inimaginables, y el mundo entero aguardaba su voz. En los días que siguieron, la quietud de Tarso se fue llenando de un fervor inusitado. Saulo, en su andar por la ciudad, escuchaba palabras de vida que parecían resonar en las conversaciones cotidianas de quienes lo rodeaban. Era como si cada ser humano que pasaba junto a él portara un fragmento de la revelación que el Señor le había concedido. El peso de su llamado crecía cada día, y su corazón ardía con un deseo inquebrantable de llevar el mensaje que transformara vidas. Una mañana, mientras oraba en el silencio de su habitación, de repente, un viento suave pareció llenar el lugar, y el ambiente se tornó eléctrico con la presencia del Espíritu Santo.
Saulo se postró, abrumado por la realidad de quien lo había llamado. Una visión lo invadió. Imágenes de ciudades, de almas sedientas, de personas que aguardaban respuesta. En cada rostro podía ver su propia muerte espiritual, y sintió el dolor de aquellos que no conocían la verdad del Salvador. La voz del Espíritu se hizo clara, como una corriente de agua viva que fluye incesante. Saulo, te he escogido no solo para que overjas entre tus hermanos, sino para que lleves el nombre de Jesús hasta los confines de la tierra. Estas palabras se anclaron en su corazón como un clamor divino, llenándolo de propósito. Por otro lado, en Jerusalén, los apóstoles estaban sumidos en la intensidad de las tensiones que enfrentaban. Había quienes aún dudaban de Saulo, y los murmullos entre ellos creaban un manto pesado de desconfianza. Pedro, con el fervor del Espíritu ardiendo en su pecho, pidió un tiempo de oración conjunta. «Debemos buscar la dirección de Dios», afirmó, mientras la congregación se unía en clamor. «Que el Espíritu nos hable y nos muestre el camino». Al momento, hubo un silencio profundo, y una vez más, la presencia divina llenó el lugar. Una visión se les presentó, un gran lienzo que descendía del cielo, conteniendo criaturas de toda clase. Una voz les habló fuertemente. «Lo que Dios ha limpiado, no lo consideres inmundo». Hechos 10:15. Este mensaje la unió en un propósito renovado, avivando la fe en el plan soberano de Dios, que se extendía más allá de las fronteras de Israel. Mientras tanto, Saulo, repleto de energía divina, partió por el camino hacia Damasco, sintiendo un fuerte impulso de ir hacia donde el Espíritu le guiara. Por semanas, su espíritu se llevó en adoración constante, intercediendo por aquellos que aún no conocían a Cristo. Los días se convirtieron en noches llenas de oración y planificación en su mente, y también de angustia al intuir la magnitud de la tarea que se desplegaba ante él. Días más tarde, se encontró con un grupo de creyentes en una sinagoga de Damasco. Cargado por la responsabilidad que llevaba, proclamó fervorosamente la resurrección del Maestro. Con cada palabra, el templo vibraba, y la multitud escuchaba atenta, mientras sus corazones comenzaban a abrirse a la verdad que Saulo compartía. Pero no todos recibieron el mensaje con alegría. Los opositores se alzaron en contra de él, pues el eco de su voz desafiaba las creencias tradicionales, y así la batalla espiritual se intensificó. Mientras Saulo enfrentaba la oposición, un hombre de Dios se acercó a él, reconociendo la unción que lo acompañaba. «Saulo», le dijo, «la obra que has comenzado no es solo tuya. Dios está contigo, y muchos serán llevados a la salvación a través de tu esfuerzo. No temas, porque en cada paso enfrentarás resistencia, pero también verás conversiones milagrosas. Este es el comienzo de la transformación que el Espíritu Santo obra en tu vida». El deseo de Saulo se intensificó al escuchar estas palabras. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba, y la incertidumbre que la confrontación traía no podía opacar el poema divino escrito en su corazón. Las naciones esperaban escuchar la verdad, y la revelación de Dios estaba cerca de cumplirse. Así, con el brillo del Espíritu guiando su camino, Saulo se dio cuenta. No solo había sido llamado a predicar, sino a ser un puente entre Dios y aquellos que no podían ver. «Lo que está por venir, oh Señor, es grandioso», reflexionó. «¿Cuántos corazones serán transformados a través de mí?». Mientras esta pregunta vibraba en su mente, un nuevo misterio surgía en su corazón. ¿Qué más significará este llamado en mi vida?, se cuestionó, mientras miraba hacia las tierras inexploradas que aguardaban su testimonio. El tiempo de la revelación del plan soberano de Dios se acercaba, dejando la vida de Saulo en la cúspide de un viaje que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿qué más estaba preparado para ser revelado? ¿Y cuántas sorpresas aguardaban por aquellos
que se atreven a seguir al Señor. En las primeras luces del nuevo día, Saulo se levantó de su lecho, pero no pudo escapar la inquietud que vibraba en su interior. La misión que Dios le había encomendado se amplificaba con cada amanecer. Mientras caminaba por las calles de Damasco, el rostro de cada ciudadano se convertía en un reflejo del deber que le esperaba. El susurro del Espíritu Santo le continuaba guiando, mostrándole el camino hacia la transformación de muchas almas. A medida que el sol se elevaba, una multitud se reunió nuevamente en la sinagoga, ansiosa por escuchar las palabras de Saulo. No obstante, la atmósfera se tornó tensa. Los opositores de su mensaje se habían multiplicado. Entre ellos, un fariseo de gran renombre, conocido por su fervor religioso y su celo por la ley, se alzó al frente, desafiando la nueva enseñanza del apóstol. «¿Por qué hablas de un Mesías crucificado? No puede ser», proclamó en voz alta, resonando en los corazones de muchos. La mirada de Saulo se encontró con la del fariseo y sintió cómo la angustia del pueblo pesaba sobre él. En ese instante, el Espíritu lo llenó con tal seguridad y valentía que las palabras de defensa brotaron de su corazón. El profeta Isaías habló de él, y las Escrituras no pueden fallar, afirmó Saulo con firmeza, mientras su voz resonaba como un trueno. El Mesías debía sufrir y resucitar al tercer día para que nosotros tuviéramos vida. Los murmullos de la multitud parecían levantarse como ondas en un lago. Algunos creían, mientras otros refutaban, pero Saulo sabía que la oposición era parte del camino. Como bien decía Jeremías, «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Jeremías 1:8 recordó en su corazón, con cada palabra. El fuego que ardía en su interior se avivaba más. Saulo estaba dispuesto a enfrentar cualquier tipo de resistencia. Aquello que había vivido como perseguidor, ahora lo convertía en defensor valiente de la fe. Sin embargo, la rabia del fariseo era palpable. Con rabia, acusó a Saulo de herejía, clamando que su enseñanza traía confusión y desorden. El clima se torció como un vendaval, y Saulo sintió el peso del combate espiritual. Mientras oraba, una visión de niños hambrientos, madres llorando y hombres desolados se presentó ante él. Eran aquellos que anhelaban esperanza, en cada mirada perdida. En un instante de claridad, Saulo comprendió que enfrentaba no solo hombres vivos, sino también principados y potestades, luchas que no eran de carne y sangre. Con cada golpe de resistencia, el llamado divino resonaba más fuerte en su corazón. Se levantó con renacimiento, afirmando, «Las cadenas serán rotas en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo ha sido derramado, y ningún límite puede detener su poder». Las palabras se convirtieron en clamor sagrado, llenando la sinagoga con un eco celestial. Sin embargo, al regresar a su habitación aquella noche, el peso de la responsabilidad lo envolvía en sombras de duda. ¿Cómo podría yo, un simple hombre, llevar la luz a las naciones?, se preguntó. Fue entonces que una luz similar a la del primer día de creación iluminó su mente y su espíritu. Palabras del Maestro resonaron en su corazón. «Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré». Juan 14:13. En ese momento de revelación, la visión del llamado no solo se aclaró, sino que se expandió. Saulo empezó a entender que no solo era un predicador, sino un portador de un mensaje que transformaría no solo su vida, sino también la de aquellos que creyeran. «¿Cuál es el propósito de mi existencia, oh Señor?», oró. A medida que la noche avanzaba, la voz del Espíritu le habló una vez más. «Saulo, mi plan soberano es mayor de lo que imaginas. Las naciones escucharán tu testimonio, y aún en medio de la oposición, yo haré que tu voz resuene en los confines de la tierra». El eco divino dejó a Saulo con una anticipación ferviente. La obra estaba en marcha,
y él era un conductor del propósito. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente inquieta. ¿Qué harás con este nuevo camino que se abre ante mí, Señor? La revelación del plan soberano aún está por desplegarse. La luz del amanecer se asomaba. El destino de Saulo se entrelazaba con la historia de la salvación, y las páginas de su vida estaban listas para ser escritas con el poder del Altísimo. Al amanecer del nuevo día, una paz inusual envolvió a Saulo. Era como si un nuevo entendimiento estuviera fermentando en su ser. La luz que iluminaba su habitación era la misma que había estado en su corazón después de su encuentro con el resucitado. Saulo se arrodilló, y su oración se convirtió en un susurro ferviente. Señor, prepara mi mente, transforma mi corazón. Mientras el sol ascendía, se escuchó un llamado a la acción. Sabía que su misión comenzaba allá donde la fe se convertía en desafío. Aún resonaban en su mente las palabras del Maestro. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tocando las puertas de su alma, el Espíritu Santo comenzó a preparar no solo sus labios, sino también su mente para el trabajo que debía realizar. Con un renovado ardor, Saulo se dirigió al mercado, donde los ciudadanos de Damasco se afanaban en sus quehaceres diarios. Entre grupos de conversadores y vendedores había quienes deseaban escuchar la verdad viviente que él llevaba. Recordando las enseñanzas de Cristo, decidió usar su inteligencia y conocimiento de las Escrituras como puente hacia ellos. «Escuchen, hermanos», clamó en voz alta. «He venido a contarles sobre Jesús de Nazaret, en quien se cumplen las profecías que a nuestros padres se les fueron reveladas. Él es la luz que alumbra a toda doctrina, el ungido que fue crucificado, pero que ha resucitado. Venid y mirad lo que el Señor ha hecho». Las palabras de Saulo cayeron como lluvia sobre la tierra reseca. Algunos entre la multitud comenzaron a murmurar, y su voz, ahora resonante y llena de pasiones, tocó los corazones de muchos que se preguntaban si realmente el camino era la fe en un Mesías crucificado. El fariseo de renombre, que poco antes lo había atacado, quedó mudo, pues una confusión comenzó a gestarse en su pecho ante el impacto de la verdad. El clamor de Saulo fue interrumpido por los gritos de oposición, pero bajo la presión decidió revelar lo que había estado escondido en su propio corazón. «Yo fui un perseguidor de esta fe», confesó, «y sin embargo, he sido transformado. El mismo Salvador que conocí radiante de gloria me encontró en mi oscuridad». La sinceridad de su testimonio era innegable y provocó reflexiones en muchos alrededor. Con cada palabra, el aire se tornaba tenso. La incredulidad luchaba contra la esperanza en los corazones de los oyentes. ¿Qué significa esto? ¿Puede el que persiguió la fe convertirse en su defensor? Se preguntaban unos a otros. En ese momento, Saulo se sintió empoderado por el Espíritu, quien le recordó que la revelación de Dios no se limitaba solo a él, sino que se extendía a todos quienes desearan recibirla. De repente, un hombre en la multitud se levantó, y su voz bramó como un trueno. «Cállate, hereje. ¿Cómo puedes hablar así, luego de haber tratado de destruir nuestra fe?» Ante tal desafío, Saulo sostuvo su mirada tranquila, permitiendo que el silencio se posara entre ambos. Era en esa pausa que sintió la voz del Espíritu Santo. La confrontación no era solo personal, era parte del despliegue divino. «Sin dudar», respondió, «lo que una vez vi como oscuridad, ahora es luz. Les invito a que miren a Jesús, porque Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. La verdad está aquí, y puede liberar al cautivo, sanar al enfermo y salvar al perdido». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada estaba fija en él. El tiempo parecía suspenderse. Muchos comenzaban a experimentar un movimiento interno, un tira y afloja entre la duda y la fe.
Pero la intercesión constante del Espíritu Santo estaba empezando a hacer su trabajo. Al final de la jornada, Saulo llegó cansado a su alojamiento. Pensamientos revoloteaban en su mente. Recuerdos de un Saulo que andaba en tinieblas frente al resplandor de la verdad. Era un hombre con un pasado, pero también uno capaz de alcanzar lo eterno. ¿Qué harás ahora, oh Señor?, clamó en su espíritu. Fue entonces cuando una voz le susurró: cada día en el que pongas tu fe en mí será un día de milagros. Estas almas están esperando el derramamiento de mi gracia, y lo que has empezado hoy resonará por generaciones. Consciente del desafío que tenía por delante, Saulo se quedó allí, en el silencio, sumido en la expectativa. La respuesta estaba en el aire, flotando en su mente, y un nuevo fuego ardía en su corazón. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y cada paso que daba confirmaba la verdad de que algo mayor se avecinaba. ¿Hasta dónde me llevarás, Señor? Estoy aquí, listo para tu obra. Se comprometió, mientras la luz del día moría y las sombras de la noche comenzaban a caer. Pero mientras se preparaba para un nuevo día, un eco profundo llenó su alma, revelando que lo mejor aún estaba por venir. Y al despertar, Saulo percibió que el tiempo había pasado como un susurro de viento entre los árboles. La ciudad de Damasco, vibrante y bulliciosa, parecía envolverse en una atmósfera de expectación. Él sabía que las palabras de verdad que había compartido la noche anterior resonarían, y la obra del Señor no conocería límites. Con un corazón ardiente, se levantó y se preparó para salir. Antes de cruzar el umbral de su hogar, se detuvo. La luz matutina entraba por la ventana, y su alma fue inundada por la promesa de un nuevo amanecer. «Señor», clamó, «guía mis pasos. Con cada aliento, quiero ser un reflejo de tu gloria». Mientras caminaba por las calles de Damasco, vislumbró a varios hombres reunidos en una esquina. Sus rostros estaban cargados de preocupaciones y murmullos de desconfianza. Al acercarse, Saulo reconoció que muchos eran judíos temerosos que habían escuchado su proclamación. Algunos habían visto su cambio, pero otros luchaban con la sombra de su antigua vida como perseguidor. Él se detuvo, y el silencio llenó el aire. «Hermanos, el tiempo ha llegado para nosotros de ver la luz. No soy el Saulo que conocíais», dijo con firmeza. «Soy un testigo de la resurrección de Cristo, un hombre transformado. El mismo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ha hecho esto en mí». Las palabras fluyeron de su corazón. Recordó el pasaje de Isaías 61:1, en el que se hablaba de un ungido para dar buena nueva a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y abrir la prisión a los que están encarcelados. Él sabía que no venía solo. La unción del Espíritu Santo lo acompañaba y lo fortificaba. En medio de la multitud, una mujer anciana con rostro marcado por la tristeza levantó la mirada. «¿Cómo puedes convencernos, Saulo?», preguntó con voz temblorosa. «Tú fuiste el que trajo sufrimiento a nuestra gente». «Yo fui un ciego que creía tener luz, pero ahora veo como nunca antes», respondió Saulo con un tono de compasión. «Las Escrituras nos han hablado de un Mesías sufriente, quien trae salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Mirad a Jesús. Él es el cumplimiento de las promesas que Dios dio a nuestros antepasados». Mientras hablaba, el Espíritu Santo comenzaba a mover sus corazones. Vio pequeños gestos de asentimiento, miradas de asombro, como si la semilla de la fe comenzara a germinar. Sin embargo, la oposición no se hizo esperar. Algunos hombres comenzaron a murmurar en desacuerdo, acentuando su visión espiritual opaca. «¿Quién eres tú para enseñarnos? No olvides tu pasado», gritó uno de ellos, desafiando la voz de Saulo. Con mansedumbre, Saulo contestó: «Aun yo siendo el peor de los pecadores, su gracia me alcanzó.
La voz que me llamaba desde las alturas continúa llamando a cada uno de ustedes. Hoy es un día de arrepentimiento y redención. La tensión era palpable. En ese instante, un rayo de entendimiento brilló en los ojos de algunos, y el Espíritu trajo consuelo a ciertos corazones atribulados. Las palabras de Saulo no eran solo eco de su vida pasada, sino una invitación a la esperanza y salvación. Al finalizar su discurso, Saulo se detuvo. Sin embargo, sentía algo en su ser, una urgencia a profundizar en lo espiritual. ¿Qué más había reservado Dios? En su corazón escuchó un susurro que le decía que la transformación de las mentes y los corazones estaba por llegar, y no solo a los que lo escuchaban, sino también a él mismo. El eco de la voz divina resonó. Lo que estás viendo ahora es solo el comienzo. Damasco no será solo un lugar de encuentro, sino un centro de mi obra redentora. Prepárate, porque el camino de mi plan se trazará de modo que mi gloria se manifieste. ¿Qué más has dispuesto para nosotros, oh Señor? Pensó mientras se retiraba, convencido que su misión apenas comenzaba. El plan soberano de Dios se entretejía en cada palabra que pronunciaba. Y así, su viaje en la verdad continuaba, marcado por el misterio divino de cómo el Espíritu Santo podía transformar no solo el corazón de Saulo, sino los corazones de todos aquellos que escuchaban. Mientras los días en Damasco avanzaban, una atmósfera electrizante de expectativa se apoderó de la ciudad. Saulo continuaba sembrando la verdad en cada rincón donde encontraba oídos dispuestos. Sin embargo, la sombra de la duda y del odio persistían en quienes se negaban a aceptar su nueva vida. Dios había comenzado una obra en él, y el tiempo de cosecha parecía cercanamente inminente. Una mañana, mientras reflexionaba en oración, Saulo sintió en su corazón el suave pero firme susurro del Espíritu que le decía: «Lo que has vivido es solo el preámbulo de lo que está por venir». Estas palabras resonaron en su ser con intensidad. Era como si el mismo cielo se abriera ante él, dejándolo entrever el vasto plan divino que envolvía su futuro. Ese día, mientras caminaba hacia los mercados, una multitud se había reunido en la plaza. En su corazón había un ardor que instaba a Saulo a proclamar la palabra de su Salvador. Se acercó a un grupo donde un anciano discutía sobre el Mesías venidero, señalando las profecías. Saulo, sintiendo el impulso del Espíritu, se unió a la conversación. «¿No es acaso Jesús de Nazaret el cumplimiento de estas profecías?», exclamó Saulo, sosteniendo las Escrituras. Él fue quien dio su vida para darnos nueva vida. Él vive, y su luz brilla aún en la oscuridad que los rodea. Al escuchar esto, algunos comenzaron a murmurar, recordando su pasado. ¿Cómo puede ser que el mismo que persiguió a nuestros hermanos ahora hable de luz?, cuestionaron con incredulidad. Saulo, sintiendo la presión, respondió con convicción: «La gracia del Señor es más poderosa que cualquier error o pecado que uno haya cometido. Yo fui un ciego que no veía, pero ahora, al haber estado en su luz, sé que no hay oscuridad que impida al amor de Cristo tocar el alma». El anciano, intrigado y visiblemente conmovido, le pidió que compartiera más. Las palabras de Saulo comenzaron a calar hondo en los corazones. Mientras hablaba de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, algunos parpadeaban incrédulos. Otros se llenaban de esperanza. Vieron en él un reflejo de redención, un testimonio viviente de que aún lo impensable es posible. La multitud crecía y el clamor de más preguntas llenaba el aire. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó un joven que se abrió paso hacia Saulo. Fue entonces que una fuerte certeza llenó su ser. Sabía que este era el momento de dar el paso decisivo hacia la comunidad y la fe. «Arrepentíos y bautícenos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo»,
proclamó. La respuesta de una vida en transformación comenzó a manifestarse. Hubo gritos de alegría y lágrimas curativas mientras la multitud comprendía el eco de la verdad. Rápidamente, aquellos que antes dudaban se acercaron, deseosos de oír más. No obstante, entre esta creciente aceptación se agitaba el viento de la oposición. Los fariseos, alertados por lo que Saulo había estado enseñando, discutían entre sí, llenos de rencor. «No podemos permitir que este falseador desvíe nuestra gente», aseguraban. Conociendo las batallas que estaban por venir, Saulo, empoderado por el Espíritu, no se amedrentó. Días pasaron y se fraguaron planes oscuros entre los opositores que deseaban silenciar su voz. La noche anterior a una importante reunión de los líderes del pueblo, Saulo fue anticipado en su descanso por una visión impactante. Una luz celestial lo envolvió y sintió palpable la presencia de Dios. «Saulo, mi plan es mucho más grande de lo que puedes imaginar», resonó la voz del Señor. «Tu hogar no será solo Damasco. Llegarás a muchas naciones, y cada paso que des será respaldado por mi poder». Cuando amaneció, su alma estaba llena de fervor y urgentemente decidió asistir a la reunión de líderes. Mientras los hombres discutían acaloradamente sobre cómo detenerlo, Saulo se levantó con valentía. «Hermano, puedo ser testimonio de que el Mesías vive. No soy un enemigo, sino un miembro del cuerpo de Cristo, llamado a llevar su palabra a las naciones». Al escuchar esto, muchos se quedaron sin palabras. La tensión aumentaba, sentimientos de duda y fe se retorcían en sus corazones. Sin embargo, había una verdad que había resonado esa mañana en un grupo de hombres. Dios estaba levantando a un nuevo misionero entre ellos. ¿Por qué no seréis audaces en seguir lo que es verdadero? ¿Qué manera de detentar la luz es rechazar lo que Dios ha hecho? Su voz era firme, y el temor de su exacerbada credibilidad parecía perder fuerza. Saulo, entonces, pronunció las palabras que resonarían por generaciones. «Las obras de Dios no pueden ser detenidas, porque han sido diseñadas desde la eternidad, y en mí, esta misión apenas comienza». Los murmullos se transformaron en un silencio tenso cuando la realidad de su transformación comenzó a calar profundo. Era un nuevo amanecer, uno donde la palabra de un hombre una vez perdido comenzaba a abrir caminos impensables. Era solo el comienzo de algo grandioso. ¿Hasta dónde llevaría este nuevo llamado? ¿Qué misterios aguardaban al hombre que había sido transformado por un encuentro con Dios? Mientras el testimonio de la gracia comenzaba a extenderse, el mundo aguardaba con ansias revelaciones eternas del plan soberano de Dios que se estaban tejiendo ante su misma vista.